Hola gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a un video más de Mobile. Y en el día de hoy acaba de llegar la actualización 6.3 de verano ya a Mobile, que la estuve probando en directo, así que si quieren ver mis primeras impresiones pueden ir a ver la repetición del directo. Pero hoy les voy a estar comentando todo lo que trajo esta actu al completo, así que bueno, sin mucho más contexto, sin mucho más alargue, vamos a comenzar con todo lo que trajo esta nueva actualización 6.3 que trajo al papucho de Homelander. Bueno, lo primero para comentar serían los personajes, tanto Cabal Clásico como Homelander, que Cabal Clásico todavía no salió, va a salir un mes después de la salida de esta actu, o sea, por el 25 de julio, digamos, pero Homelander sí que salió esta vez, y de hecho por acá ya tenemos como siempre un pack para conseguirlo que, como adivinan, lo estuve abriendo en directo, y bueno, por acá les voy a poner mi reacción cuando abrí este pack y me tocó, bueno, lo que quería, digamos. Ok, ascensión para Rain. Ok. Anteúltimo pack, Homelander. ¡Vamos! Así es, me tocó Homelander después de creo que 2 aperturas, me gasté como 300 cristales o así y conseguí a Homelander. Después de eso le tiré a este pack de invocación de liquidamiento de la nueva torre, que ya la veremos, pero que la verdad también me fue bastante bien. Así que por acá les dejo unos clips de lo que me salió de este pack de acá. Vamos a ver por acá, nos quedan 3 packs más. Épica, ¡vamos! Tercer pack por acá. No me lo puedo. Ahora vamos a ver por acá la cuerda tanta que toca. No es reventa, otra épica. ¡No! Y bueno, para este pack me gasté todos los cristales que tenía, ya todos los cristales que me sobraban de la apertura del pack de Homelander. Y bueno, por acá ya lo van a ver. Vamos a poner acá vamos a tener por más nuevo por acá. Y acá se ve al papucho, al lechero de Homelander, que acá está, por acá está el diseño que está acorde te diría yo. Por acá está la pasilla, que el Homelander lo vamos a ver en review en otro video, evidentemente, para ver toda la pasilla, ver todos los ataques que también lo estuve probando en directo. Y la verdad les tengo que decir que literalmente no vi una cosa más chetada hace más de 4 años en este juego. O sea, literalmente es uno de los personajes más chetados que he visto en mi vida. La verdad que este personaje de acá me dejó boquiabierto, o sea, no me esperaba que estuviese tan chetado. Así que nada, si tiene la pregunta de ¿me recomiendas conseguir a Homelander? Yo te voy a decir que sí, por favor, gastate todos los cristales que quieras, pero por favor intenta conseguir este Homelander porque no te vas a arrepentir. Y la verdad que, como digo, yo si lo tuviese que poner en una tier de ahora, si lo tuviese que poner en una tier list, capaz que te lo pongo en top 10, tranquilamente. Pero bueno, por acá estarían los nuevos packs que vino al juego con esta actu. También acá está este pack que no es nuevo, pero bueno, por acá está. Es un pack que habían dicho que lo iban a mejorar, pero no lo mejoraron nunca, así que tampoco nos importa mucho. Después obviamente ya tenemos los packs para conseguir al Homelander de pago, que evidentemente tenés de $10, de 50, de 50, de 100, la puta madre, ¿qué es esto? Pero bueno, si no pudiste conseguir al Homelander del paquete de invocación, también va a estar disponible en la cripta un mes después, por ahí, como digo, también cuando salga más o menos Cabal Clásico, el 25 de julio, pero también tenés evidentemente el nuevo pase de combate que te puedes comprar por acá, que tiene también un poco un rediseño, lo rediseñaron el pase de combate, pero básicamente es lo mismo. Acá te puedes comprar el pase de combate de Homelander por $15 y bueno, tenés que ir desbloqueando los tiers hasta el 59, que es bastante, pero bueno, con el tiempo lo vas a conseguir evidentemente. Y también, como dije, voy a estar regalando algunos pases de combate, así que estén atentos en YouTube y también estén atentos al servidor de Discord, que en cualquier momento puede haber una sorpresa en el canal de sorteo. Así que por acá te dejo abajo el link para unirte al servidor de Discord. Y bueno, después por $25 tenés para comprarte el pase Premium Plus, que acá te viene el Cabal Clásico, lo podés conseguir un mes antes de que salga, así que por acá te viene con el acceso anticipado del Cabal Clásico y te viene con, bueno, hay una que otra cosa más, pero no sé si vale la pena, pero bueno, el que quiere comprarlo, que lo compre, totalmente está a su disposición. Bueno, y otra cosa que me faltaba es que podés conseguir el Homelander de otra forma, y es en esta pedazo de torre, la torre Boat, que algo para remarcar es que esta torre no es ni una torre fatal, ni una torre normal, o sea, esta es la única torre que vamos a tener, pero es una torre especial, es una torre como la torre Pesadilla, porque esta torre es una torre normal y fatal, es una torre mixta básicamente.
Y acá, como ven, puedes conseguir también al nuevo Homelander. Supongo que tendrá como un máximo 10% de chance para conseguirlo, pero también esta torre te da un equipamiento épico, así que esto me confirma que esta va a ser la única dificultad, la única torre boat que vamos a tener en toda la acto, así que no hay una dificultad fatal, digamos, así que como que nos engañaron, digamos. Pero bueno, si me preguntan por la dificultad por ahora, la verdad que no la veo mal, está normalita la verdad, o sea, es un poco más difícil que una normal, evidentemente, pero la verdad que no está nada mal, habrá que ver las batallas que nos quedan, evidentemente. La 100 va a tener a Homelander y como digo, Homelander es un pedazo de personaje, así que hay que tener mucho cuidado como él como jefe, así que yo le digo nada más que conviene bastante tener a Homelander a alta fusión en esta actu. Y bueno, esta torre va a quedar por 41 días, así que esta torre la vas a poder hacer en promedio unas 8 veces, unas 9 veces como máximo, así que va a estar súper pero que súper bien. También vas a poder intentar tener una chance de conseguir el Homelander, así que te recomiendo mucho que completes esta torre por lo menos unas 5 veces. Para mí es una buena opción para conseguir el Homelander, para conseguir unas fusiones que, como digo, vale mucho pero que mucho la pena. Y aparte, el equipamiento, que no comenté sobre eso, está bastante pero que bastante bien. Por lo menos yo creo que esta épica es una de las mejores, y también la que está por acá te da letal, así que también está bastante bien. Pero en general es una torre con un equipamiento bastante pero que bastante buena. Aparte tiene esta infrecuente que es totalmente cine, y esta otra que para ser una infrecuente está buena, Y bueno, también cuando acabe la torre Boat va a venir la siguiente torre, que creo que es la torre del Loto Blanco. Y después de la torre del Loto Blanco va a venir la torre de la Tierra. Y cuando finalice la torre de la Tierra va a venir la última torre, que es la torre del tiempo. Pero bueno, ahora vamos a pasar con, creo yo, lo que más motivó a los jugadores sobre esta actu, que es la nueva dificultad de la cripta. Y por acá volvieron de vuelta las flechas para elegir la dificultad. Creo que a la gente no le gustó mucho el tema de venir por acá y seleccionar la dificultad, así que volvieron las flechas. Y por acá tenemos la nueva dificultad caótico. La nueva dificultad caótica, mejor dicho, creo que está mal traducido. Pero bueno, acá tenemos la nueva dificultad, que como máximo podemos conseguir una cantidad de, por acá meto a Shao Kahn, y podemos conseguir la cantidad de 4000 corazones como máximo. Que también, por cierto, me olvidé de comentar por acá la tienda, que tenemos a Scorpion, Deborah y Kano, que son dos personajes de lo peor del juego. Pero bueno, tenemos por acá al Scorpion, que está bastante bien. Y de equipamiento tenemos la Friendship de Shang Tsung, que está bastante bien. Y por acá también tenemos la Brutality Jax, que está también bastante correcta. Pero, a ver, si quieren que les dé una opinión sobre esta nueva dificultad, que solamente le hago un video aparte, pero si tuviese que escribir con una palabra esta nueva dificultad, te diría que humo. La verdad que nos vendieron bastante humo. Ni bien entré a la dificultad, nos habían dicho de que habían borrado completamente los cofres comunes, infrecuentes, las lápidas también, pero siguen estando, o sea, siguen estando los cofres y lápidas infrecuentes, o sea, grises y verdes. Yo pensaba que las iban a borrar por completo, así que nos vendieron un poco de humo. Habían dicho de que no iban a estar, que solamente iban a haber cofres azules y morados, cosa que evidentemente no pasó. Pero bueno, en general yo hice una run, hice una cripta por ahí caótica, y la verdad que no me pareció diferente, o sea, es totalmente igual que la torre antigua, solamente que creo que evidentemente las batallas son mucho más complicadas. Hay 3 modificadores como máximo, hay equipos totalmente infernales MK11 con 3 perjuicios, con 3 modificadores que son bastante complicadas la batalla, o sea, hasta me tuve que cambiar el equipamiento para pasarlas. Pero bueno, en general yo la veo casi prácticamente igual que la dificultad antigua. A ver, está bien que te dan cameos, te pueden dar un diamante al final de la pelea, pero tenés que tener en cuenta que al terminar esta dificultad, si la querés hacer de vuelta y terminaste los intentos diarios, te cobran 3 llaves de cripta, lo cual está un poco mal. Así que lo que te recomiendo hacer con esta nueva dificultad es, bueno, contando si tenés el equipo suficientemente fuerte para pasarte esta nueva dificultad, lo que te recomendaría hacer es básicamente, con los 2 intentos diarios que tenés gratis, me pasaría la torre caótica. Y si querés seguir jugando y gastándote llaves, te recomendaría hacer solamente la dificultad antigua, porque prácticamente la caótica es igual, más difícil, te dan un poquito de recompensas más, como digo, un diamante, cameos y etcétera, pero la verdad que no le veo, la verdad que vendió bastante humo.
Después tenemos un cambio por acá en Choque de Reinos, más que nada en la tienda, que por acá cambiaron después de prácticamente que salió este modo de juego, cambiaron la tienda y por acá eliminaron totalmente la Tanya Kobojutsu que había por acá y la intercambiaron por Sonia Clásica, que básicamente tiene por acá un brillo, un remarco de arcoiris que creo que básicamente significa que esto va a rotar, no siempre va a estar esta Sonia Clásica por acá en la tienda, sino que va a rotar personajes clásicos, va a estar quizás un Observo clásico en la tienda, va a estar quizás Smoke clásico, así que para mí esto es lo que significa el arcoiris por acá. Y bueno, básicamente modificaron a Tanya por otro personaje clásico más, al fin cambiaron la tienda de personajes, más o menos. Así que creo que cuando termine esta temporada de Choque de Reinos, por acá en vez de Sonia va a aparecer otro personaje clásico, como digo, Noob clásico, Shade clásica, etcétera. Así que lo veo un cambio bastante bueno. Por fin cambió en la tienda. Por acá en equipamiento no solamente no hay ningún cambio bueno, literalmente no hay ningún cambio porque todo es igual, sino que aumentaron los precios de los equipamientos. O sea, ahora valen 800 y antes valían creo que 400. O sea, aumentaron el doble. Claramente en esta actu hubo más inflación que en Argentina. Por acá en consumibles totalmente lo mismo. Cameos por acá. Esto es un nuevo apartado que tenemos de la tienda también de Choque de Reino, donde por acá podemos comprar cameos. Tenemos por acá a Escala Clásica para comprarla, tenemos por acá al Iron Blast Pistolero, a El Sub-Zero 11, lo que es un cameo bastante nuevo, y también por acá podemos comprar un cameo de diamante por 1800 rubí de sangre y los cameos de oro por 1400, que también van a estar intercambiándose a medida que cambie la temporada. O sea que nueva temporada, van a cambiar la tienda de los cameos y también va a cambiar la tienda esta de los personajes también. Y bueno, por ahí estarían todos los cambios con las nuevas tiendas de Choque de Reinos. Y por acá también algo importante para comentar son la segunda semana de Choque de Reinos. Ahora básicamente nos va a restablecer todos los personajes, cameos y equipamientos que usamos anteriormente para la primera parte, así que eso está bastante bien. De hecho por acá está el mensaje este de todo el equipo se reparará automáticamente y el estado sobrevivió, se eliminará de los personajes afectados a la mitad de la temporada, así que básicamente vamos a poder usar los personajes, cameos y equipamientos que usamos antes de vuelta en la segunda parte de la temporada, así que está bastante bien. Y bueno, también ampliaron la cantidad de jugadores que pueden conseguir la mejor recompensa. Por ejemplo, ahora el top 10 antiguo es del top 10 al top 50, el top de Dios es del top 50 al top 100 y el top de semidios, la recompensa es del top 100 al top 300. Y bueno, también para esta actu se agregaron dos nuevos finales especiales, uno que es la Brutality de Cassie Cage, que por acá está el equipamiento que básicamente este juego te reduce la cantidad de daño que hace el oponente. Por acá está el finalizador de combo que está bueno, la verdad, me gusta el dron que tiene. Encima se mantiene abajo tuyo como si fueran, no sé, una pelota de fútbol. Así que vamos a ver, por acá hacemos la Brutality, por acá Brutality, casi. Y el segundo final especial es la Friendship de Sonia, que también la vamos a hacer por acá, si es que me deja estos personajes de acá. Ahora sí, Brutality en 3, 2, 1, acá está la Brutality de Cassie Cage, que está pumba. What the fuck, le eliminó la cabeza, literalmente se teleportó la cabeza. Y ahora se viene la Friendship de Sonia. Bueno, Cassie Cage vuela alto. Está bastante cute la verdad, pero creo que las expresiones faciales no son lo mejor que tiene Mega Mobile, la verdad. Y bueno, creo que para finalizar solamente quedarían los cambios y nerfeos que hubo en este acto, que hubo un nerfeo que es bastante criminal. Ahora en la cripta podés revivir y recuperar tus personajes con un solo botón, está ok, aunque también me gustaría poder recuperar también, no sé, a mi cameo, si fuera posible la verdad. Se solucionó el bug que tenía MK11 Jet, que nos beneficiaba bastante, que básicamente cuando Jet MK11 era jefe y vos te ponías una carta de incurabilidad y te llevabas, no sé, a Scorpion MK11, básicamente el fuego o sangrado o veneno le hacía daño, así que ese bug ya no va a funcionar, no le va a hacer daño y se va a curar de vuelta, así que F. También solucionaron un bug que tenía MK11 Fujin, donde la pasea el huracán básicamente a veces fallaba, así que eso también va a ser un gran cambio y Fujin de vuelta va a estar OP. Y por último, un gran cambio, o mejor dicho, un gran arreglo de bugs que creo que afecta a bastantes jugadores, es que ahora la prueba de la suerte, donde básicamente tenés que elegir una carta para ver qué te toca cada vez que inicia sesión, ya no va a provocar un reinicio forzado del juego si el jugador, no sé, se encuentra en una pelea o en un minijuego o en la cripta, etc. Básicamente ese minijuego ya no se va a activar
cuando estés en pelea, sino que se va a activar después de que termines la pelea. Así que es un cambio que sí o sí se tenía que hacer porque era un bug insufrible que causaba un montón de derrotas, etcétera. Así que un muy buen arreglo de bug. Y bueno, por último, ahora en la cripta vas a poder conseguir la insignia de la rana en rango S, que antes era imposible de conseguir. Y ahora si sos malo en la cripta vas a poder ser aún más malo por si te toca el rango S de la rana. Así que Naye. Y bueno, ahora con el nerfeo seguramente más grande de esta acto, que fue de hecho el primero que fue descubierto, y es que ahora un equipamiento fue bastante nerfeado y fue un equipamiento el cual la gente invirtió grandes cantidades de cristales, digamos, para tener el X. Y bueno, este equipamiento es la épica de la brutalidad de Tremor, las piedras de bolos meseoras, que básicamente fue tremendamente nerfeada. Porque este equipamiento antes te daba rompebloqueo a todo el equipo, y eso hacía que básicamente sea de las mejores piezas del juego, porque se la ponías a un personaje y ya no tenías que llevar más rompebloqueo a los demás personajes. Y adivinen qué le sacaron. Exactamente, ahora no es de equipo el rompebloqueo, sino que el rompebloqueo ahora es del personaje que tiene equipado esta épica. Así que MK Mobile, me cago en toma. Pero bueno, déjenme en los comentarios todos los demás cambios y nerfeos y mejoras que vayan notando mientras juegan esta nueva actualización, que por ahora creo que este va a ser de los nerfeos más importantes del acto, y la verdad que va bastante potente. Pero bueno, ahí estaría toda esta nueva actualización 6.3 de MK Mobile, la actu de verano, la actu que creo que se llevó toda la atención Homelander, porque creo que es así. Realmente es un personaje que es muy bueno, un personaje que llama mucho la atención porque es un invitado de MK1, que mucha gente esperaba, así que creo que esta actu técnicamente se puede llamar la actu de Homelander. Y aparte también que esta acto, la verdad que es bastante chiquita, no te voy a mentir, las actos de verano normalmente son más grandes, tienen 3 personajes y demás, pero esta acto la verdad que fue bastante pequeña, digamos. Así que nada, déjenme en los comentarios cuánto le dan de nota a esta acto. Para mí es un sólido 7, para mí es un 7 de 10, la verdad. Es una acto, como digo, chiquita, me esperaba algo más, la verdad, pero Homelander la verdad que captó toda mi atención porque es un personaje, como digo, buenísimo. Después van a ver en la review. Como diría Kenshi, ya veremos cómo se desenlaza esta acto con el tiempo, cómo sobrevive, qué tan buena es realmente. Así que nada, como digo, déjenme en los comentarios su opinión. Y bueno, espero que les haya gustado el video del día de hoy. Si fue así, un like apoyaría un montón. También se pueden suscribir, que también apoyaría un montonazo a este canal. Como dije también, se pueden ir al servidor de Discord oficial de la comunidad. Ahí publico noticias, filtraciones, etcétera. También podemos comentar acerca de las cosas de la nueva Acto 6.3. Así que link debajo en la descripción de este video para unirte al servidor de Discord. Un gran saludo como siempre a los miembros del canal con más alto nivel como Amado Ramoa, Frank Reina, Leo Gisa, Carl XD, Macro Larramendi, Agus, Tizi, Aña, Máximo, FLPG1000, Benjamín Castelluche, Alan Muñiz y Helio Can. Y también obviamente un saludito para todos los demás miembros del canal, que muchas gracias a las personas que estuvieron regalando membresía en este último directo, también a las personas que donaron, así que les agradezco un montón su apoyo. Pero bueno gente, espero que tengan como siempre un gran día y nos veremos en un próximo video.